a revisar, como les dije la anterior vez, es valoración de la valoración preanestésica. No sé si me oyen bien. Sí, doctora. Sí, doctor. Ok, perfecto. Vamos a empezar. Un ratito. Muy bien. Vamos a empezar con la valoración preanestésica. Antes de realizar cualquier procedimiento anestésico, es importante que el anestesiólogo vaya a conocer a su paciente. Esto con el objetivo de conocer al paciente tanto en la anamnesis como en la exploración física que se va a realizar, solicitar algunos laboratorios que necesitamos siguen ingresando sus compañeros. Solicitar algunos laboratorios de acuerdo a la patología que tiene el paciente, poder conocer los medicamentos que el paciente está tomando para de esta manera ver cómo van a interactuar esos medicamentos con nuestros anestésicos, decidir la técnica anestésica que mejor le va a venir al paciente y también hacer firmar lo que es el consentimiento informado. Entonces, la evaluación preanestésica es un acto médico que es hecha por todo anestesiólogo, como les decía, para ver la condición del paciente, planificar el procedimiento que se va a realizar y tener el consentimiento informado, donde se le tiene que informar al paciente todo sobre el procedimiento anestésico, no sobre la cirugía, sino sobre la anestesia que se le va a realizar, los riesgos que tiene la anestesia para el paciente, que son muy distintos a los riesgos que tiene por la cirugía que se va a realizar. Muy bien, en la valoración preanestésica vamos a hacer lo que es la anamnesis, como realizamos en cualquier consulta médica, el examen físico donde nos vamos a abocar a lo que es la vía aérea y a la parte, si vamos a realizar un bloqueo, ya sea a nivel de la espalda, ya sea raquídeo o peridural, vamos a ir a revisar y vamos a determinar qué tipo de espalda es, si nos va a traer algún problema para la punción, si necesitamos quizás una radiografía o una tomografía en caso de que el paciente tenga alguna alteración en la morfología. O vamos a ir a revisar si es que vamos a realizar bloqueos tronculares como ser de miembro superior o solamente de un miembro inferior. Vamos a ir a revisar la zona. Vamos a pedir las pruebas de laboratorio. Esto dependiendo del paciente, dependiendo de las patologías que tiene el paciente. Vamos a hacer nuestra hoja de anestesia, que ya la mayoría de los hospitales tienen un registro de anestesia. En cambio, en caso no tengan, se realiza una nota en la historia clínica donde se va anotando todo lo que se le va realizando al paciente. Vamos a ver si a este paciente le vamos a dar premedicación o no, de acuerdo a lo que ya vamos a ver adelante, de acuerdo a que si tiene factores de riesgo para tener más náuseas o vómitos, o si el paciente está ansioso. Anamnesis, vamos a ver cuál es el motivo de la cirugía. Vamos a hacer una revisión, como les decía, de todos los sistemas, las comorbilidades, patologías que tiene el paciente, capacidad funcional. Por ejemplo, actualmente están en boga lo que son las cirugías bariátricas. A todo paciente que va a entrar a cirugía bariátrica con un índice de masa corporal mayor a 40, que generalmente son los que entran, se les pide para la anestesia, no para la cirugía, tanto una valoración cardiológica donde se realiza pruebas de estrés,
para ver un electrocardiograma bajo estrés y se le pide una espirometría justamente para ver la capacidad funcional tanto pulmonar como cardiológica del paciente. Vamos a ver historias de sangrado, si tiene alguna patología que lleve al paciente a que en la cirugía pueda sangrar más de lo normal. Vamos a ver qué fármacos toma, alergias y reacciones alérgicas farmacológicas que el paciente conozca. Muchas veces el paciente no conoce las alergias o alguna reacción que ha tenido a medicamentos o a comidas. Por ejemplo, en anestesia, ustedes han debido oír que usamos el propofol. Cuando un paciente te dice que ha tenido alergia, ya sea al huevo o algún derivado del huevo, tienes que relacionar que te puede causar una reacción al propofol porque uno de los componentes del propofol es en base, se relaciona mucho con el huevo. Antecedentes anestésicos, si ha tenido alguna anestesia previa en la que ha tenido complicaciones. Por ejemplo, hay pacientes que te refieren que no han podido despertar normalmente de una sedación. Entonces tienes que tener en cuenta y más o menos tratar de averiguar qué medicamentos se han usado porque ese paciente puede tener carencia o disminución de alguna enzima en la sangre que ha hecho que se metabolice lentamente ese medicamento y puedes llegar a tener esa complicación en tu nueva anestesia. Antecedentes familiares, hábitos, entre estos el alcohol, el ayuno, uso de drogas y el ayuno que es importante, ¿no? ¿Cuál es el tiempo sugerido que se tiene para lo que es algunos medicamentos? Por ejemplo, para la aspirina te dan de 7 días más o menos, AINES 3 a 5 días. ¿Por qué se suspenden tanto la aspirina como los AINES? Esto porque, como ustedes saben, tienen una acción a nivel de lo que es la coagulación, específicamente la aspirina a nivel de las plaquetas. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a querer realizar un bloqueo, ya sea a cualquier nivel del cuerpo, ya sea raquídeo, ya sea axilar o ya sea interescalénico, si nosotros no realizamos esta suspensión, tenemos que suponer que este paciente que toma aspirina o AINES tiene alteraciones en la coagulación y nos puede realizar ya sea un hematoma, que es muy complicado de resolver, que se necesita un procedimiento ya neuroquirúrgico para resolverlo a nivel espinal, a nivel de columna, o te puede realizar un hematoma con posterior compresión del plexo nervioso. Entonces es importante la suspensión de estos medicamentos. Diuréticos también un día antes porque nos da alteraciones en lo que es, o sea, hay movimiento de líquidos, entonces ese paciente netamente en la inducción de la anestesia o cuando realizamos la araquídea, tenemos que considerarlo a ese paciente como un paciente hipovolémico y nos puede hipotensar. Los hipoglicemiantes orales también se suspenden porque ustedes saben, si un paciente no ha comido, no tiene que tomar un hipoglicemiante oral porque sus niveles de azúcar van a bajar y todo paciente que entra a quirófano entra en ayunas. Y si baja el azúcar con el que normalmente un paciente diabético se maneja, vamos a tener retardo en el despertar y vamos a quizás tener que administrar glucosa para que el paciente pueda despertar de la anestesia. Los antihipertensivos, esto es controversial dependiendo de qué antihipertensivo, porque muchas veces algunos antihipertensivos, al igual que los diuréticos, lo que hacen es bajarnos demasiado la presión cuando se suman a nuestros medicamentos de inducción anestésico. Como les decía, tenemos que determinar, es importante determinar qué medicamentos toma por las interacciones medicamentosas, para evitar el riesgo de profundidad anestésica, como les decía, evitar desbalances de las cifras tensionales, evitar hipoglicemias intraoperatorias,
evitar trastornos de la coagulación con el uso de medicamentos como la aspirina o los AINES. Entre los hábitos que tenemos que preguntar al paciente es acerca del alcohol, porque si el paciente tiene un abuso de alcohol, si determinamos que el paciente es alcohólico, obviamente va a haber una tolerancia a los anestésicos. Nos va a requerir mayores dosis de anestésicos para poder lograr la profundidad anestésica, sobre todo con los hipnóticos, ya sea propofol, sevoflurano. Antibióticos. Muchos antibióticos como la gentamicina principalmente lo que hacen es cuando se les administra intraoperatoriamente nos prolonga la acción de los relajantes musculares. Es por eso que cuando se tiene que colocar antibióticos en quirófano, se les pide o que lo hagan media hora antes de la cirugía o si no después. Y si vamos a colocar intraoperatoriamente, determinar qué antibiótico se le va a colocar al paciente para ver si ese nos va a prolongar o no la acción de los relajantes. Luego, como les decía, la aspirina porque te da tendencia a la hemorragia. Si los pacientes toman benzodiazepinas como el alprazolam, que es muy usado en nuestro medio, obviamente al igual que el alcohol nos va a dar tolerancia a los anestésicos. La insulina, si al paciente se le administra insulina y si no se entra con un control de glicemia, nos puede dar hipoglicemias intraoperatorias, igual que los hipoglicemiantes orales. Y si toma antidepresivos, hay una respuesta excesiva a los fármacos simpático-miméticos. Otra cosa que se pide mucho en anestesiología y que se recomienda y para lo que sirve la valoración preanestésica es para determinar lo que es el ayuno preoperatorio. Actualmente las guías nos indican que necesitamos un ayuno de 2 horas para lo que es líquidos claros, es decir, agua o refrescos o un té con azúcar netamente. Se ha visto que a los pacientes a los que no se les hace un ayuno tan estricto de líquidos, sino que 2 horas antes se les puede dar 500 ml con azúcar, un agua azucarada, el paciente tiene menos acidez a nivel del pH gástrico y también entra con menos ansiedad a la cirugía. Es por eso que actualmente las guías nos dicen que el paciente puede tomar líquidos claros dulces 2 horas antes de la cirugía. En caso de los niños, de los neonatos, pueden tomar la leche materna 4 horas antes y la leche de fórmula 6 horas antes. Cuando son alimentos sólidos livianos, es decir, la dieta líquida que suelen dar en los hospitales, se necesita 6 horas. Pero ya cuando son carne, grasas, frituras, alimentos ricos en grasas, necesitamos un ayuno de 8 horas. Esto es importante porque nos ayuda a prevenir lo que es la broncoaspiración durante la anestesia, que es el paso de contenido gástrico a pulmones, donde posteriormente, si eso sucede, tiene una alta mortalidad para el paciente. En una cirugía de urgencia, en un paciente que llega de la calle y se le tiene que hacer sí o sí la cirugía y no se puede esperar las horas de ayuno, tenemos que asumir que es un estómago lleno, tenemos que, cuando vamos a tomar el consentimiento informado, ya sea del paciente o de la familia, se le tiene que explicar este riesgo a la familia, que su familiar tiene un estómago lleno y que puede haber la complicación de una broncoaspiración para este paciente. Ya es importante por eso el consentimiento informado previo y hacer la valoración. En pacientes obesos y en embarazadas también siempre tenemos que asumir que tienen un estómago lleno porque nunca, no existe un vaciamiento gástrico total. En el examen físico, como les decía, vamos a hacer un examen físico general,
unos segmentarios donde vamos a tomar signos vitales, vamos a tomar peso, talla y el índice de masa corporal. Y sobre todo para nosotros en anestesia valoramos lo que es la vía aérea. Muchas personas piensan que es importante el peso en anestesiología para determinar la dosis de los pacientes, pero realmente al paciente, la dosis que se le da al paciente, nosotros tenemos parámetros para cada medicamento y vamos decidiendo la dosis para el paciente no de acuerdo al peso, sino de acuerdo a todo el estado físico del paciente. Por ejemplo, un paciente que llega choqueado, por mucho que pese 50 kilos, tú no le puedes dar la dosis para 50 kilos. Tienes que disminuir dosis porque tienes que saber, tienes que entender que su volumen de distribución farmacológico está disminuido. Vamos a empezar con lo que es la valoración de la vía aérea. Tenemos varios métodos para poder determinar si una vía aérea nos va a resultar difícil o no a la intubación. Son muchos porque ninguno es efectivo, entonces vamos haciendo una sumatoria de todos para ver si vamos a tener complicaciones al intubar o no ese paciente. Tenemos lo que es la flexión y extensión cervical. Como ven en el dibujo, el paciente está mirando al frente y le hacemos hiperextender el cuello y tiene que ser igual o mayor a 35 grados. Entonces vamos a suponer que vamos a poder hiperextender ese cuello y así poder, ya vamos a ver en lo que es intubación, poder alinear los planos para poder realizar la intubación. Vamos a ver, evaluar la cavidad oral, donde vamos a ver la dentadura y la distancia interincisivos. Vamos a ver la clasificación Mallampati. Más adelante les tengo un dibujo de la clasificación Mallampati. La distancia tiromentoneana, que se toma desde el borde inferior del mentón hasta lo que es el cartílago tiroides. Tiene que ser igual o mayor a 6 centímetros. Menor a 6 centímetros nos indica que puede haber una vía aérea difícil. La distancia interincisivos se hace abrir al paciente la boca y tiene que ser igual o mayor a 4 centímetros, 3 deditos que entran a la boca más o menos. Aquí tenemos lo que es la clasificación de Mallampati. En Mallampati 1 se observa lo que es los pilares. Se observa los pilares, se observa la úvula y se observa el paladar blando. Al paciente se lo pone de frente, se lo hace sentar recto y se le pide que abra la boca lo más que pueda. Nosotros nos ponemos frente al paciente. Si observamos pilares, úvula, paladar blando, es un Mallampati 1. Nos dice que el paciente no nos va a dar dificultad para intubar. Úvula, paladar blando es el Mallampati 2. Solamente vamos a ver úvula y lo que es el paladar blando. Como ven, ya no se ven estos pilares en esta fotografía. Quiere decir también un Mallampati 2 no nos va a dar tanta dificultad. Quizás sea trabajoso, pero no nos va a dar tanta dificultad para la intubación. En esta podemos observar ya que solamente se ve ya base de la úvula y se ve el paladar blando, ya no se ve la úvula completa. Ese es un Mallampati 3. Ya hay dificultad nos dice que ya hay dificultad para la intubación. Y tenemos el Mallampati 4 donde solamente vemos paladar duro, no vemos ni paladar blando, ya no vemos úvulas, ya no vemos pilares, solamente vemos paladar duro. Este paciente tiene un alto riesgo de que no se lo pueda intubar. Aquí tenemos la distancia tiromentoniana de Patil-Aldrete, que también ya les dije. Ahora, esos serían los factores de riesgo para una intubación difícil. Pero un paciente no se muere por no poder intubarlo, se muere por no poder ventilarlo. La ventilación, seguramente quienes ya han entrado a quirófano ya han visto el trabajo de un anestesiólogo. Cuando se inicia la inducción anestésica, se inicia con la ventilación con mascarilla. Entonces, si un paciente podemos ventilarlo con mascarilla, vemos que hay una hiperextensión, digo que hay es decir, vemos la distensión de la caja torácica con la ventilación mediante la mascarilla,
Es un paciente que aunque no lo podamos intubar, o sea, vamos a poder meterle oxígeno al cuerpo, lo despertamos y planificamos ya con otros instrumentos como la fibroscopía, la videolaringoscopía, una nueva intubación. Pero si ese paciente no podemos ventilarlo con lo que es máscara facial, ahí sí tenemos una gran complicación porque no podemos meterle oxígeno en esos 3 minutos que nos va a durar la inducción anestésica. Y existen en la valoración preanestésica lo que es algunos factores de riesgo que vemos en el paciente que nos dicen que quizás vamos a tener dificultad al ventilar y que nos preparemos otros dispositivos como la máscara laringea, por ejemplo, para poder ventilar al paciente. Un paciente obeso con un índice de masa corporal mayor a 35, pacientes que tienen barba. Es por eso que a todo paciente en la consulta preanestésica se le solicita que tiene que entrar sin barba porque dificulta el calce de lo que es la máscara facial. Pacientes de edad avanzada, porque estos pacientes generalmente no tienen lo que es los dientes completos. Entonces, cuando un paciente carece de dentadura, ya sea superior, inferior o de ambas, hace que se modifique totalmente la anatomía facial y entonces la máscara no puede acoplarse bien a la cara del paciente y nos dificulta el ventilar. Pacientes con roncadores o con síndrome de Sajos que tienen ese antecedente también nos dicen que va a ser un paciente de difícil ventilación. Bueno, hay condiciones especiales, como les decía, pacientes, hay algunas patologías que hacen especiales a un paciente. Una de las más comunes en nuestro medio, por ejemplo, es la hipertensión arterial. En esta, si vemos que la presión arterial diastólica es igual o mayor a 110 milímetros de mercurio, la cirugía se suspende para que para que el médico internista pueda regular esa presión, pueda controlar, porque en el intraoperatorio nos va a hacer picos de hipertensión y en el postoperatorio picos mayores de hipertensión que nos pueden llevar incluso a un infarto intraoperatorio o en el postoperatorio. Pacientes que tienen un electrocardiograma sugerente de isquemia y pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio mayor a 6 dentro de los últimos 6 meses y antecedentes de episodios isquémicos encefálicos. En estos pacientes vamos a pedir revaloración ya sea por medicina interna, cardiología o neurología para que la cirugía programada se pueda realizar. Y si es una cirugía de urgencia, el consentimiento informado con la familia, indicándoles todos los riesgos que se tiene por todas esas condiciones del paciente. Bueno, esto es. Ahora, en base a todo lo que ya hemos visto, en base a valorar al paciente en la anamnesis, en el examen físico, los laboratorios, la vía aérea y determinar qué patologías tiene ese paciente, entramos a lo que son los predictores de riesgo, que son nuestra clasificación ASA, que en anestesiología es muy famosa, el riesgo cardiovascular perioperatorio, que generalmente nos da un cardiólogo, y el riesgo asociado al procedimiento. Necesitamos determinar estos riesgos porque, como les digo, recalco mucho, en nuestra profesión es muy importante el consentimiento informado. De acuerdo a esto, nosotros vamos a poder ir e informar al paciente. La clasificación ASA. La ASA 1 es un paciente sano, sin patología agregada. La mortalidad que nos va a ofrecer en el intraoperatorio es del 0,06%. Un ASA 2 es un paciente con patología leve a moderada, compensada, que no limita su actividad diaria. Es del 0,47%. Un ASA 3 es un paciente ya con una enfermedad sistémica o severa que limita su actividad diaria. Es el 4,4% de mortalidad. ASA 4, paciente con enfermedad severa sistémica con riesgo vital. Ya la mortalidad va a ser del 23,5%. Un ASA 5 son pacientes ya moribundos con una sobrevida menor a 24 horas. Su mortalidad es más del 50%.
Y los pacientes de ASA 6 son ya pacientes con muerte cerebral, son pacientes generalmente ya que ingresan a quirófano para donación de órganos. Y dentro de todo esto, cuando se realiza la valoración ASA, si es un paciente de emergencia, se pone, por ejemplo, paciente ASA 1-E, es decir, es un paciente sano, sin patología agregada, pero que está entrando de emergencia, y eso implica que le da otros riesgos, como les explicaba, la broncoaspiración. El riesgo cardiovascular perioperatorio, preoperatorio, son pacientes mayores con un síndrome coronario inestable, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias, enfermedad vascular severa. Intermedios, una angina estable, que han tenido un infarto de miocardio previo mayor a 6 meses, una insuficiencia cardíaca pero que está compensada, diabetes, insuficiencia renal. Menores, edad avanzada, hipertensión, electrocardiograma anormal, pero que no le repercute en la función cardíaca, historia de accidente cerebrovascular y una capacidad funcional baja. Ahora, el riesgo asociado al procedimiento es alto, o sea, asociado a lo que es la cirugía en pacientes de cirugía urgente que son mayores, cirugías vasculares mayores como un aneurisma de aorta, por ejemplo, una cirugía vascular periférica, procedimientos con pérdidas importantes de fluidos o sangres, pacientes accidentados que entran a quirófano ya casi choqueados, en sí, en un shock hemorrágico. Intermedios, ya son cirugías, por ejemplo, las endarterectomías carotidias, cirugías de cabeza-cuello, las de tórax, las ortopédicas como las prótesis de cadera, las cirugías de próstata que son sangrantes, y de un riesgo bajo, procedimientos endoscópicos, procedimientos superficiales a nivel de piel, cirugías de mama, cirugías de cataratas. Ahora vamos a ver, de acuerdo a todo eso, como les decía, vamos a informar al familiar, a los pacientes para que nos den el consentimiento informado, y así nosotros entramos respaldados legalmente con todos los riesgos que ese paciente tiene, tanto por la cirugía y sobre todo por la anestesia. Y vamos a determinar también si el paciente tiene algunos factores de riesgo para desencadenar mayores posibilidades de tener náuseas y vómitos postquirúrgicos. Por ejemplo, pacientes mujeres que no fuman, que tienen antecedentes de náuseas y vómitos en cirugías anteriores, o cuando realizan un viaje largo, cuando toman opioides en el postoperatorio y en cirugías de laparoscópica, ginecológica, mamaria, testicular y demás, si tienen uno de estos factores, es un riesgo bajo. Si tienen de estos factores 2 a 3, es un riesgo moderado, y si tienen 4 o 5, es un riesgo alto. De acuerdo a eso, nosotros vamos a ver si damos dexametasona, damos ondansetron. De acuerdo como les decía aquí, un riesgo moderado, vamos a dar corticoide o ondansetron. Si es un riesgo alto, hacemos una sumatoria de dexametasona, ondansetron, e incluso sumamos lo que es la metoclopramida. Esto en la premedicación. Para reducir lo que es el riesgo de aspiración en pacientes embarazadas, obesas o pacientes de emergencia, podemos usar lo que es ranitidina, antiácidos como el ácido cítrico de 30 a 60 ml/cb, antieméticos como la metoclopramida, podemos colocarle un omeprazol. Aquí les doy las dosis. Generalmente se usa en ampollas porque el paciente está hospitalizado. Bueno, como les decía, la profilaxis antibiótica se dirige a muchos procedimientos. Generalmente están constituidos, por antibióticos que van directo a actuar sobre los cocos gram positivos, el estafilococo aureus y el epidermidis, y determinadas enterobacterias. Se usa ya sea la cefazolina o la cefuroxima.
Estos antibióticos no hacen interacción con los relajantes musculares como otros. Por ejemplo, la gentamicina particularmente nunca le coloco dentro del intraoperatorio porque sé que me va a prolongar la acción de mi relajante. Hay pacientes que entran ansiosos, entonces lo que vemos que están ansiosos previo a la cirugía y esto a nosotros nos va a traer complicaciones también si un paciente entra ansioso. Por ejemplo, los niveles de glicemia entran elevados a quirófano en caso de que el paciente esté ansioso. Entonces se le va a dar lo que es ya sea midazolam, lorazepam o somniclona. Los pacientes que tienen asma, lo que se les hace es que se hagan 2 PAF antes de entrar a la sala de anestesia. Esa sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, porque la próxima clase ya vamos a entrar a lo que es anatomía de la vía aérea y a la intubación. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta por parte de ustedes. Está bien, doctor. No sé si tienen algún comentario. ¿Y las benzodiazepinas no son malas para el preoperatorio por lo De, de los centros respiratorios? no, de acuerdo a la dosis que tú vas a dar. Por ejemplo, generalmente las benzodiazepinas, el midazolam, usamos en los niños porque un niño entra ansioso. Entonces le damos una dosis que no lo vaya a deprimir al niño. Pero eso sí tiene que estar bajo un control, ya sea con un pulsioxímetro y con una bigotera en su cama. Ya en los adultos, generalmente lo que se usa previo a la cirugía es, por ejemplo, el uso de la somniclona, que no altera lo que es, que no te da una depresión respiratoria y tampoco te altera los ritmos del sueño. En los niños sí usamos lo que son las benzodiazepinas, el midazolam, pero como te digo, como dices, para ver la cuestión de las vías respiratorias, para depresión respiratoria, el niño tiene que estar con un control estricto de un pulsioxímetro y también con un soporte de oxígeno al lado. Ah, ya, doctora, gracias. Ok. Doctora, ¿Sí? en los pacientes con Malampati 4 Uh-huh. y que se no puede realizar una intubación orotraqueal, Ya. y tampoco el paciente tolera bien la ventilación mínimamente invasiva. En este caso, ¿cuál sería la conducta? Una Generalmente, cuando nosotros agarramos y vemos un paciente que no vamos a poder intubar o no vamos a poder ventilar, tenemos a mano lo que son las máscaras laringeas que les voy a mostrar cuando hablemos de intubación, que nos ayuda, se introduce al paciente, son como unas lingüetas que se introduce al paciente y muchas veces eso nos salva con la ventilación. Y en la intubación tenemos varios instrumentos, hasta la fibroscopía, que es la que generalmente nos resuelve el tema de intubación difícil. En caso no tuviéramos de eso y sería una situación de urgencia, sí llegamos a lo que es una traqueostomía de urgencia, que generalmente ahí lo tenemos al cirujano. En una oportunidad, en un hospital donde no tenía ni videolaringo ni un fibroscopio, sí hemos realizado esa situación. Sí llegamos a un procedimiento quirúrgico de emergencia. No tenemos al cirujano al lado. Ah, Voy sí, a, doctor, muy bien. voy a Y ir. en caso de pacientes que tienen alergia al propofol, como usted dice, que por ejemplo no puede comer huevo por la relación que tiene La con la lecitina. composición, sí, en este caso, ¿cuál medicación se Podemos podría usar emplear? tiopental o podemos hacer una inducción con sevoflurano directo o podemos hacer inducción ya sea con combinación de midazolam, ketamina. Tenemos varias opciones de medicamentos para usar. Y ahora que está saliendo el Sedolam, que es la dexmetonidina, que también nos está ayudando mucho en esos casos. Tenemos varias opciones. Ya, doctor, gracias. Ok.
Ya vamos a ir viendo todo eso de los medicamentos más adelante, ya. Doutora, Ujú. hay una atividade para dia 13 de março, Sí, sábado. les ¿Es he para puesto, nosotros? sí, les he puesto eso. Es para que determinen de acuerdo a lo que ahora estamos viendo, un caso clínico de un paciente, qué asa ustedes le darían a ese paciente y si le pedirían algunos otros estudios. Es súper sencillo. Ok, doutora, gracias. Ok, tenemos ya menos de un minuto en el Zoom, así que cualquier Doutora, ratito se va a cortar. ¿Sí? cuando hablaste sobre las vías aéreas que puede tener dificultad, en cuestión de edad avanzada, tengo que tomar en cuenta si es un paciente superior de 60